Hola y bienvenidos a Padel Nerds. Mi nombre es Mariano, soy un Padel Nerd Avatar y en este podcast analizaremos el negocio detrás del deporte. Hoy, tenemos sobre la mesa un documento excepcional. La primera radiografía global del pádel, publicada por la Federación Internacional de Pádel. Vamos a desmenuzar las cifras que definen la nueva era de este fenómeno mundial. Nuestro análisis se basa en una fuente de datos sin precedentes, el primer informe global de la FIP, el World Padel Report 2024. Este documento no es solo una colección de estadísticas, es la primera fotografía completa y oficial del deporte a escala planetaria, una herramienta indispensable para entender su presente y proyectar su futuro. Para establecer el tono de la conversación, me gustaría citar directamente al presidente de la FIP, Luigi Carraro, quien describe el momento actual como una transición hacia la nueva era del pádel. Y es precisamente esta nueva era lo que vamos a explorar. Así que, acompáñenme mientras respondemos a las preguntas clave. ¿Qué tan grande es realmente el pádel hoy en día? ¿Cómo se está estructurando su crecimiento a nivel profesional para sostener esta expansión? Y, por supuesto, ¿quiénes son los jugadores y las naciones que dominan la escena mundial? Empezamos. Permítanme resumir los datos clave. Jugadores aficionados. Se estima que hay cerca de 30 millones de jugadores amateurs en todo el mundo. Y aquí un dato que es oro puro comercialmente, el 40% de ellos son mujeres. Este nivel de participación femenina es la envidia de muchos deportes mayoritarios y abre mercados de patrocinio y merchandising gigantescos y, a menudo, poco explotados. Señala un deporte familiar, socialmente inclusivo, y eso es un activo potentísimo. Infraestructura. La red global se compone de más de 19.800 clubes e instalaciones y más de 63.000 pistas. Alcance geográfico. El pádel ya se juega en 130 países, cubriendo casi 2/3 de las naciones del mundo. Si analizamos la distribución geográfica, el dominio de Europa es evidente, concentrando el 59% de los jugadores. Le sigue Sudamérica, el corazón histórico del deporte, con un sólido 23%. El resto del mundo se reparte el porcentaje restante, con un crecimiento notable en Asia y Norteamérica, pero donde la explosión es más visible es en la infraestructura. A principios de 2024 se superó el hito de las 60.000 pistas, lo que representa un crecimiento del 240% en solo 3 años. Y aquí hay un dato que revela la verdadera globalización. Si excluimos a España, un mercado ya consolidado, el desarrollo de pistas en el resto de los países europeos se ha multiplicado por 6 en ese mismo periodo. Un crecimiento meteórico. Pero la pregunta clave para los inversores es: ¿estamos ante una burbuja o ante los cimientos de un futuro gigante deportivo? Los datos parecen inclinarse hacia lo segundo. Tenemos, entonces, una base de 30 millones de jugadores y pistas brotando por todo el planeta. Pero, ¿cómo se convierte esa energía amateur en un producto de entretenimiento global y sostenible? La respuesta está en la arquitectura de la competición profesional. Y es aquí donde la FIP ha hecho su apuesta más fuerte. Competiciones internacionales FIP, la arquitectura del profesionalismo. Si la participación amateur es la base de la pirámide, el ecosistema de competiciones de la FIP es el motor que impulsa la profesionalización del deporte. Son estos torneos los que crean héroes, atraen a los patrocinadores y construyen una base de fans global y leal. El informe nos muestra una arquitectura de competición muy bien definida. El circuito unificado, Premier Padel, el movimiento más decisivo, y francamente, el que la industria venía pidiendo a gritos, ha sido la consolidación de Premier Padel como el único circuito profesional principal a partir de 2024, gobernado íntegramente por la FIP. Esto no es solo un cambio de nombre, es una centralización estratégica que resuelve la fragmentación de poder que lastraba al deporte y crea un producto unificado y potente para fans y televisiones. Su alcance es verdaderamente global. La temporada 2024 cuenta con 25 torneos en 18 países y 5 continentes, demostrando un compromiso claro con la expansión a nuevos mercados. Todo culminará en diciembre con las finales del Tour en Barcelona, donde se coronarán los mejores del año, el motor de la expansión. Debajo del circuito principal se encuentra una pieza clave para el desarrollo, el Cupra FIP Tour. Este circuito es la plataforma que permite a jugadores de países con menor tradición en el pádel competir internacionalmente, ganar puntos y crecer profesionalmente. Es la puerta de entrada al estrellato.
Su crecimiento ha sido exponencial. Para que se hagan una idea, pasó de celebrar apenas 6 torneos en 2019 a organizar 108 en 2023. Es la prueba irrefutable de que la profesionalización se está extendiendo a todos los rincones del planeta. El futuro del deporte, FIP Promises y campeonatos por equipos. La visión a largo plazo está asegurada con el circuito FIP Promises, que funciona como la cantera oficial para las categorías juveniles, sub-14, sub-16 y sub-18. Es aquí donde se forman las futuras estrellas del deporte. Y finalmente, no podemos olvidar la importancia del orgullo nacional, que se materializa en los campeonatos mundiales por equipos, profesional, junior y senior. Aquí, la historia nos habla de una rivalidad legendaria y un dominio casi absoluto entre Argentina y España. Tanto en la categoría masculina como en la femenina, estas dos naciones han acaparado la gran mayoría de los títulos, convirtiendo cada enfrentamiento en un clásico. Con una estructura de competición tan sólida, el siguiente paso lógico es tener un sistema unificado para medir el rendimiento de los atletas que participan en ella. El ranking FIP. Uno de los logros más importantes para cualquier deporte que aspire a la élite es tener un sistema de clasificación único, transparente y meritocrático. El informe destaca la creación de un ranking único y unificado de la FIP en 2024 como un pilar fundamental de esta nueva era, aportando la transparencia que antes se echaba en falta. Su funcionamiento es sencillo de entender. El ranking de cada jugador se basa en sus 22 mejores resultados obtenidos en los torneos de Premier Padel y del Cupra FIP Tour a lo largo de la temporada. Ahora, ¿quiénes son los jugadores que componen este ranking? La demografía nos revela datos muy interesantes sobre la distribución del talento. Total de profesionales. En 2023, había 4.874 jugadores con ranking FIP provenientes de 72 países distintos. De ellos, el 61% tenía su base en Europa. Dominio en la élite. Más del 90% de los jugadores en el top 100 masculino provienen de solo 3 naciones, y en el femenino, de 4 naciones. Este dato nos presenta el próximo gran desafío del pádel. Mientras la participación se globaliza a un ritmo vertiginoso, el pipeline de talento de élite sigue fuertemente concentrado. Es una tensión fascinante entre el crecimiento de base y el dominio profesional. La cantera. El futuro también parece tener un claro acento europeo. De los 1.209 jugadores junior con ranking, un 96% de ellos residen en Europa. El análisis de la edad en el top 200 profesional también nos muestra una diferencia notable entre géneros. La categoría masculina presenta un perfil más joven, con casi el 55% de los jugadores por debajo de los 25 años. En cambio, la categoría femenina muestra un 21% de jugadoras por encima de los 33 años, un porcentaje significativamente mayor. Esta disparidad en la edad de élite podría indicarnos varias cosas. Quizás una mayor longevidad competitiva en la categoría femenina, o un reflejo de que el tour masculino, con su explosividad, favorece a los jugadores más jóvenes. Es un dato a seguir de cerca en los próximos años. Y para que todos estos jugadores, competiciones y rankings funcionen, se necesita una organización que gobierne y guíe el crecimiento. La organización FIP y el futuro del deporte. Detrás de cada pista, de cada torneo y de cada jugador, se encuentra la columna vertebral administrativa que soporta esta expansión global, la Federación Internacional de Pádel y sus federaciones nacionales miembro. Fundada en 1991, la FIP cuenta hoy con 71 federaciones nacionales afiliadas. Pero el dato más revelador sobre el momento que vive el deporte es este: 30 de estas 71 federaciones se han afiliado en los últimos 3 años. Esto no es solo crecimiento, es una frenética carrera global hacia la formalización. Señala el cambio definitivo de un pasatiempo popular a nivel regional a un deporte profesional administrado globalmente, un paso crucial para la consideración olímpica. Lo que hemos compartido hoy es solo la punta del iceberg de la información contenida en este informe. Hemos arañado la superficie de las tendencias globales, pero la verdadera riqueza del documento reside en los detalles. Por eso, quiero invitar a nuestra audiencia a profundizar en los datos. Para aquellos que deseen un análisis detallado de cada una de las 71 federaciones nacionales, con sus cifras específicas de pistas, jugadores y resultados históricos, pueden descargar el informe completo. Simplemente visiten el sitio web www.padelnerds.com/WPR 2024 o encuentra el link de descarga en la descripción.
Es una herramienta imprescindible para cualquiera que quiera entender a fondo el negocio y el futuro de este deporte. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Si tuviéramos que resumir el estado global del pádel en 3 puntos clave, serían estos. Primero, un crecimiento exponencial y sostenido en la participación amateur y en la infraestructura global. Segundo, la consolidación de una estructura competitiva profesional y unificada bajo el paraguas de Premier Padel. Y tercero, una aceleración en la formalización administrativa del deporte a través de la FIP y sus federaciones miembro. El pádel se encuentra en un punto de inflexión, una verdadera, nueva era, con una base sólida y una estructura profesional clara. El camino recorrido es impresionante, y el próximo gran horizonte ya está a la vista: seguir trabajando para alcanzar el sueño olímpico. Quiero agradecerles por habernos acompañado en este análisis profundo. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Nos escuchamos en el próximo episodio.